Bienvenidos a Aprendamos, una oportunidad para superarnos. En este capítulo continuamos estudiando temas sobre construcción de la vivienda. Veamos los contenidos de hoy. Conoceremos los puntos que debemos tener en cuenta al momento de construir los pilares de nuestra vivienda. ¿Qué tipo de material debemos usar? ¿Qué debemos recordar al momento de armar la canastilla? ¿Cómo garantizamos su resistencia? Aprenderemos a construir el contrapiso de nuestra casa y qué función cumple dentro de la construcción de la vivienda. También les explicaremos cómo levantar los muros de nuestra vivienda y qué consideraciones debemos tener al momento de construir las ventanas para garantizar una buena circulación de aire. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, en alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casagrande y Fundación Ecuador, como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos, primer programa de educación por televisión en el Ecuador. Cuando escuchamos la palabra pilar, nos viene a la mente la idea de soporte. Y efectivamente, los pilares cumplen la función de soportar y dar estabilidad a la casa. Construir los pilares de la casa está sujeto a muchos factores que no podemos pasar por alto. Vamos a conocer más sobre los pilares de nuestra vivienda. Me encuentro junto a uno de los elementos que dan soporte a nuestra vivienda, los pilares. Técnicas de construcción. Pilares. Los pilares son los elementos verticales que amarrarán los muros. Estos se anclan al suelo o cimentación y a la viga de amarre superior para proporcionar mayor estabilidad. Dependiendo de los planos y de cuántos pisos se ha previsto levantar una edificación, es el número de varillas verticales en los pilares. Si es de un piso, son 4 varillas de 12 milímetros de grosor. Las varillas de los estribos tienen 8 milímetros de grosor. Si en un futuro quisiera levantar un segundo piso, es recomendable que haga los pilares con 8 varillas. Recuerde consultar siempre con un profesional en construcciones. El grosor de las varillas va a variar de acuerdo a la cantidad de pisos a construir. Tanto en la base como en la parte superior de la varilla, colocamos los estribos a una distancia promedio de 12 centímetros, mientras que en la parte central, los estribos mantienen una separación de 18 centímetros. ¿Qué recomendaciones hay para la construcción de los pilares? Por ejemplo, ¿podría usar una varilla aunque una parte luzca oxidada? ¿Cuál es el riesgo? Recuerde que si una varilla se le ha oxidado, primero habría que desoxidarla. Se la trata con un antioxidante y luego se la usa. Si no realiza este proceso, la varilla de su casa se corroe, se revienta el concreto y origina daños estructurales. Luego de tener armado el canastillo de hierro, se colocan los tableros de encofrado en los que se vaciará el concreto. Una vez que haya secado el concreto y retiremos el encofrado, tenemos que curar el pilar. Para esto, mojaremos los pilares de 1 a 3 veces por día durante una semana. Así, garantizamos el fraguado, disminuiremos problemas de fisuras o grietas a futuro. Algo que debemos tener en cuenta siempre es que los pilares son los elementos que sostienen nuestra casa. Por esto hay que tener mucho cuidado si queremos hacer modificaciones en la vivienda.
Al hacer adecuaciones, no debemos comprometer los pilares, picándolos o modificándolos sin un estudio y asesoría, pues podríamos afectar su estructura y por lo tanto la estabilidad de la vivienda. En conclusión, recordemos que los pilares son los soportes de nuestra casa. El grosor y cantidad de varillas que conforman el canastillo dependen del diseño estructural de la casa. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. Si usted está pensando en hacer cambios a su casa y para esto debe tumbar paredes y esto crea desechos, ponga atención a algunas ordenanzas que regulan la ocupación de la vía pública con desechos de construcción. La Municipalidad de Guayaquil, mediante el artículo 45, regula las construcciones, aumentos, remodelaciones, reparaciones y demoliciones de edificaciones. Para estos, los propietarios o interesados deberán solicitar previamente un permiso de ocupación de vía pública para depositar o desalojar los materiales durante los trabajos correspondientes, así como el permiso respectivo que permite la Dirección de Planeamiento Urbano. En los permisos se hará constar, además del espacio requerido para los materiales, el necesario para asegurar el libre y seguro tránsito de peatones y vehículos. Y el desalojo del material es transitorio por periodos menores de 8 horas laborables. El artículo 47 menciona que no será necesaria la obtención de permiso alguno, pero deberá observarse en todo caso orden y diligencia en la forma de hacerlo. Pasado este lapso, deberá pagarse una multa equivalente a la tarifa semanal completa. Podemos transformar nuestra cultura, mejorando nuestra forma de vida. Evitemos sanciones, cumpliendo con las ordenanzas. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. La siguiente etapa en la construcción de nuestra vivienda nos sirve para separar el piso del suelo. Hablamos del contrapiso. ¿Saben dónde me encuentro sentado? Si piensan que estoy sentado en el piso, pues se equivocan. Esto es un contrapiso. Este es un relleno que separa nuestra casa del suelo para aportar firmeza, cubrir las instalaciones sanitarias y prevenir problemas de humedad. Hoy vamos a conocer un poco más sobre el tema. Técnicas de construcción. Contrapiso. ¿Han escuchado los dichos lo barato sale caro? ¿O más vale prevenir que lamentar? Pues bueno, para eso tenemos hoy a nuestro experto que nos va a explicar cómo se construye correctamente un contrapiso. Gastón, buen día. Buenos días, Fabricio. Gastón, empecemos. ¿Qué es exactamente un contrapiso? El contrapiso es la superficie horizontal de hormigón que va a estar asentada sobre un suelo compactado.
¿Me enseñaría cómo se construye? Vamos, te lo explico. Vamos a ver. Como te decía, Fabricio, Ajá. aquí tenemos un suelo previamente relleno por capas. Debajo de esta superficie que estás viendo actualmente ya existe una primera capa de 30 centímetros que fue compactada en su momento. Y la que estás viendo actualmente, esta es la última superficie en la que tenemos que lograr su compactación para hacer el contrapiso. ¿Y cómo compactamos el terreno? La manera técnica o lo recomendable para la compactación es hacerlo en capas de 30 centímetros. Es decir, que nosotros mandamos un relleno, un cascajo, que llegue a una altura aproximada de 30 centímetros, pasamos un compactador de plato, volvemos a rellenar, volvemos a compactar hasta llegar al nivel que necesitamos para fundir el contrapiso. ¿Y este compactador necesariamente tiene que ser la máquina? Hay una manera casera que podemos lograr una compactación con el llamado pisón, formado por un tronco de madera o por un tronco de hormigón. Esa es la otra manera que tenemos de lograr una compactación con pisón. Allá están compactando, ¿no? Sí, podemos ver. Vamos a ver. Sigamos. Es importante recordar que la última capa de tierra compactada debe quedar a unos 10 centímetros por debajo del nivel del sobrecimiento, pues este espacio servirá para colocar las instalaciones sanitarias y rellenar el contrapiso. Como aprendimos, al compactar el piso debe quedar una diferencia entre el suelo y el nivel del sobrecimiento, por las instalaciones sanitarias. Conozcamos ciertas consideraciones a tomar en cuenta. Tomando como referencia nuestro plano de instalaciones, colocamos las tuberías que comprenden nuestra red sanitaria. Las instalaciones posteriormente se conectarán con las redes públicas de agua y alcantarillado. Es importante considerar que las tuberías tengan grados de inclinación para favorecer el flujo del agua. Mira, Fabricio, como te decía, este es un contrapiso ya terminado. Bueno, ¿y cómo fue el procedimiento para que quede así como lo vemos ahora? Como te decía anteriormente, debajo de este contrapiso ya tenemos las dos capas de relleno compactado de 30 centímetros cada uno. Luego de eso vinieron las tuberías tendidas en su ubicación previa planificación y luego vaciamos el hormigón sobre la superficie de relleno. Vaciamos el hormigón una vez que está todo eso y lo expandimos en el terreno. Los expandimos con unas reglas metálicas de aluminio, los desplazamos de manera horizontal para lograr el reparto igualitario de todo el hormigón. Para preparar la mezcla que usaremos en el contrapiso necesitamos un balde de cemento, 4 baldes de arena y 6 baldes de ripio. Colocamos la mezcla del contrapiso y usamos una regla o barra, que puede ser de metal o madera, para distribuir el material hasta cubrir completamente el área. Terminado el contrapiso, debemos curarlo durante una semana, echando agua de 1 a 3 veces al día. Gastón, muchísimas gracias. Estoy seguro que con su explicación nuestros alumnos podrán construir sus contrapisos de manera firme, segura y libre de humedad. De nada, Fabricio, estamos para ayudarlos. ¡Hasta la próxima! Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. Para aclarar sus dudas sobre temas del curso, usted puede llamarnos al teléfono que tiene en pantalla. Puede escribirnos al correo electrónico que también aparece en pantalla o dirigirse personalmente al Centro Tutorial. Avenida San Jorge, número 100, Ciudadela Kennedy, Guayaquil. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Primer programa de educación por televisión del Ecuador. Estos trabajos que hacemos organizados como que nos hace más conocernos entre vecinos. Sí ha habido bastante unión y por eso es que hemos organizado todo esto entre todo el barrio, todos.
Donde uno hace minga, hacemos toda la minga aquí, en el mismo día para que el barrio esté limpio. Hemos, como que dice, cambiado no solamente por fuera, sino que también en el interior de nosotros, ya que teníamos un pensamiento negativo y esto nos ayudó a ser positivo. Es la fuerza, es la unión, la comprensión entre vecinos, que se ayuden y se apoyen para sí mismos, porque no es para nadie más. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. ¿Cinturones o fajas? La zona lumbar de la columna es la más vulnerable a lesiones, debido a que está expuesta a movimientos bruscos con peso. Para proteger la columna vertebral, existen las fajas y cinturones que evitan que la columna se encorve y realice movimientos que lastimen las vértebras. El uso de estas fajas deben ir acompañados con una buena postura, sobre todo cuando se levanta peso desde el piso. Por ejemplo, en la manipulación de materiales como ladrillos, bloques, sacos de cemento u otros. Hágame caso, es mejor con técnicas de seguridad. Una vez que hemos construido las bases de nuestra casa, es el momento de empezar a levantar los muros y las ventanas. ¿Cómo asegurarnos que queden verticales? ¿Qué tipo de material es ideal usar? ¿Las ventanas deben tener una dimensión? Esta y otras preguntas las responderemos a continuación. Hola Jimena, mira estos muros, ya dan ganas de ponerles color, ¿no? La importancia de esta estructura se explica por sí sola. Nos protege, divide los espacios. Si le ponemos una ventana, nos da luz. Si le ponemos una puerta, nos da un acceso maravilloso. Nos protege del clima. En fin, el tema es tan importante que ya no quiero esperar más. Así que, arranquemos. Técnicas de construcción. Como ya lo dijimos, los muros o paredes son una parte fundamental para nuestra vivienda. Gastón nos acompaña nuevamente para despejar todas nuestras dudas. Usted puede orientar mejor a nuestros alumnos. Por favor, díganos qué es lo más recomendable en nuestro medio, bloque o ladrillo y por qué. Lo más recomendable en nuestro medio es utilizar el bloque. Dadas las características se trata de un material liviano o semipesado, es más fácil de manipular, es más fácil de transportar, es más fácil de utilizarlo para la elaboración de las paredes. El bloque es el gris, el grande. El bloque es el gris. Y nosotros tenemos dos tipos de bloques, los semipesados y los livianos. Los semipesados son los que utilizamos alrededor o en las partes exteriores de nuestra vivienda y los livianos hacia la parte interior de nuestras viviendas. O sea, el bloque pesado va para las paredes que recubren la casa. Exactamente, y eso nos da un poco más de seguridad a nuestra vivienda. Esa es la recomendación del bloque para nuestra vivienda. Y este tipo de técnica, Gastón, que no utiliza bloque y ladrillo, ¿por qué se da? Estas técnicas que usted ve aquí para este tipo de viviendas son utilizadas con encofrados o llamadas formaletas. Estas construcciones, si bien es cierto, son un poco más costosas, pero son dirigidas para construcciones netamente masivas, para construcciones de muchas viviendas, de muchas casas. Gastón, un problema frecuente en nuestras casas es los muros inclinados. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son los pasos adecuados para construir muros derechos? Bueno, una de las técnicas recomendables para conseguir un muro o pared recto es tener la plomada o el nivel. Es la técnica más adecuada y la que más utilizamos en nuestro medio. El nivel para nivelar y la plomada para plomar, es decir, muros perfectamente o paredes perfectamente verticales. ¿Cómo funciona la plomada? ¿Qué es la plomada? La plomada funciona en la
Nosotros la técnica que utilizamos es con una piola que pende en la parte superior, de arriba hacia abajo, con una especie de trompo en la parte inferior, formada por plomo. Un peso. Es un peso que determina la verticalidad del muro o paredes que vamos a levantar. ¿A qué altura es recomendable subir las paredes de nuestra casa? Las paredes se recomienda construir el primer día hasta una altura no mayor a 2 metros. ¿Y eso por qué? Porque si continuamos elaborando o construyendo la pared en el mismo día a la altura superior a 2 metros, corremos el riesgo que la pared colapse o se volque o se caiga. Entonces los primeros 2 metros funcionan como una base para que se ponga sólida y entonces poder continuar. Continuamos al siguiente día. Al siguiente día. Y una vez que ya tenemos construido nuestra pared, está terminada, ¿qué es lo que viene? Luego de terminación de las paredes vienen las viguetas o las vigas corona. Explícanos mejor, ¿qué son las viguetas? Las viguetas son el elemento estructural que van al final, en la parte superior de las paredes y que me le va a dar estabilidad y fijación a todas las paredes. O sea, podemos decir que esto va en la parte de arriba de los muros y une a todos los muros de la casa. Exactamente, eso es la vigueta. Las vigas de confinamiento o viguetas son elementos de hormigón que van sobre los muros o entre pisos y dan mayor estabilidad y rigidez entre los pilares y muros. Además, aportan mayor resistencia a los muros, ya que ayudan a repartir la carga de los techos. Para su construcción, colocamos las canastillas que se encadenan entre sí y con los pilares. Luego se arma el encofrado que será rellenado con concreto. Recuerde que también deben ser curadas para garantizar su fraguado. Otra cosa que afectan a las paredes son las tuberías que tienen que pasar a través de ellas. A veces no planificamos muy bien con anticipación y entonces nos toca volver a picar y volver a enlucir. Entonces, ¿qué hacemos para evitarnos estos contratiempos, Gastón? Por eso es importante planificar con debida anticipación. Eso significa que podemos nosotros bosquejar ligeramente y definir dónde van a ir nuestros puntos eléctricos y sanitarios para prever que todas esas tuberías queden perfectamente empotradas en la ubicación que nosotros hemos determinado o hemos planificado. Y así evitamos todos estos contratiempos a futuro de tener que picar y tener que resanar y finalmente enlucir, que es una molestia para todo propietario. Y un gasto de dinero. Y un gasto adicional, exactamente, Fabricio. O sea, siempre antes de construir el muro hay que saber. ¿Qué va a haber? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo recomendable. ¿Qué debemos considerar al momento de construir una ventana? Se recomienda que las ventanas estén orientadas hacia los vientos dominantes, porque las ventanas nos permiten la entrada y cruce de aire y tenemos unos ambientes más confortables. Al ubicarse considerando la entrada de aire, este fluirá y aportará ventilación al dormitorio, manteniéndolo fresco y confortable. Por otro lado, se recomienda que el tamaño de nuestra ventana dependa del área donde se encuentre. Por ejemplo, si tenemos un espacio de 3 metros por 3 metros, calculamos el 15% de esta área. Así obtenemos la medida ideal de nuestra ventana. Gastón, digamos que quiero construir una nueva ventana y me doy cuenta que la ventana da hacia un vecino. ¿Qué debo hacer? En este caso, tenemos que tomar en cuenta las regulaciones que nos determina el municipio de Guayaquil, que nos habla del registro de vista, cuidar el registro de vista, es decir, que el no tener registro hacia el vecino ni el vecino hacia nosotros. Y también cuidar qué elementos debemos utilizar en el momento que tenemos un registro de vista, es decir, que en lugar del vidrio transparente, utilizar otro elemento que no sea transparente hasta una altura de 1,80 m, lo cual nos va a evitar ese registro que lo regula el municipio de Guayaquil. Gracias, Gastón. Sus explicaciones han sido de muchísima ayuda. Me alegro, Fabricio. Entonces, manos a la obra. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos.
Protección de los oídos. Los tapones auditivos se utilizan donde hay exposición continua de ruido mayor a 80 decibeles. Los equipos de protección auditiva atenúan el ruido de maquinaria bulliciosa, protegiendo nuestro aparato auditivo. Utilice siempre sus tapones auditivos cuando vaya a trabajar con maquinaria que emita altos decibeles de ruido. Hágame caso, es mejor con técnicas de seguridad. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. Esto es lo que muchos piensan, que les da pereza hacer ejercicio o lo que es peor, que porque no tienen dinero no pueden ir a un gimnasio. Es mentira. En la actualidad, su barrio, su entorno y su parque son un lugar exacto para que usted pueda realizar cualquier tipo de actividad física al aire libre. ¿No me cree? Acompáñeme. Para cuidar su salud no hay excusas. Las máquinas biosaludables y los senderos naturales para tratar son una muy buena opción. Y lo mejor, es gratis. Así que aprovéchenlo. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, en alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casagrande y Fundación Ecuador, como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos, primer programa de educación por televisión en el Ecuador. Antes de concluir la lección de hoy, recordemos lo aprendido. Aprendimos sobre la construcción de los pilares, qué consideraciones debemos tener en cuenta para armar el canastillo. Vimos desde el grosor de las varillas hasta las separaciones de los estribos para asegurar estabilidad y soporte. Nos informamos más sobre el contrapiso de la casa, qué es lo que aporta y cómo construirlo sin afectar las instalaciones sanitarias. También aprendimos qué material es ideal para levantar nuestros muros, cómo asegurarnos de que queden rectos. También aprendimos cómo determinar el tamaño ideal para las ventanas. Estamos cada vez más cerca de terminar nuestra vivienda. Recordemos en todo momento que debemos tener medidas de seguridad. Gracias por acompañarnos en otro capítulo del curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. Hasta pronto. Suerte a todos.